¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? ¿Es Dios indiferente al sufrimiento de la humanidad? De todos los desafíos a la fe en Dios y también su gobierno, en los tiempos modernos, esta es una de las preguntas más difíciles de explicar y realmente que confronta la incredulidad del mundo. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que continúe el sufrimiento en el mundo que Él creó? Y para aquellos que han soportado un gran sufrimiento en ellos mismos, esta no es una pregunta filosófica, sino realmente una pregunta profundamente personal y también emocional. Pero ¿cómo la Biblia responde a esta pregunta? ¿Nos da la Biblia algunos ejemplos de sufrimientos y algunas indicaciones de cómo tratar, cierto, con el sufrimiento? Quiero decir en primer lugar que el sufrimiento no es extraño a Dios mismo. El sufrimiento está incluido en la soberanía de Dios y su propósito de manifestar su gracia y también su misericordia a un mundo que está caído. Ahora, ¿cuál es la explicación bíblica de la existencia del sufrimiento? Quiero decir que Dios es el primero que sabe del sufrimiento porque en su soberanía y su presciencia conoció de la condición y debilidad del hombre, y desde antes de la fundación del mundo entregó en su corazón a su Hijo por nuestras debilidades y también por nuestros pecados. En su corazón antes que todas las cosas fueran creadas en nuestro mundo. Dios en su corazón inmoló a su Hijo para tomar nuestro lugar. Para Dios nada escapa de su conocimiento y también de su soberanía. Si bien Dios conoció de antemano las decisiones humanas libres, también de antemano proveyó la gracia para restaurar al hombre a su comunión. Por tanto, si bien no podemos librarnos de todo el sufrimiento y también del mal, pero sí podemos enfocarnos con una actitud correcta en cuanto a los efectos que son paralizantes del abatimiento, la lástima para nosotros mismos y realmente Dios nos ayuda para enfocarnos correctamente. Y eso no significa que no tengamos que sufrir. Este enfoque considera la gracia de Dios, su soberanía para con nosotros. Dios quiere que tratemos el temor y también que tratemos con nuestro orgullo para poder manejar todas las cosas adversas. ¿Quién realmente no tiene un atisbo de orgullo en su vida que puede manejar todo, pero llega un momento en que no podemos manejar nada? Y ese tratar pasa porque aceptemos la soberanía y la gracia de Dios en todas las cosas, incluido el sufrimiento en nuestra vida. Por lo tanto, Dios quiere que nos enfoquemos en aceptar la supremacía de Dios en todas las cosas. Y por favor, no quiero que se decepcione desde el comienzo en cuanto a estas afirmaciones, sino que me dé la oportunidad para mostrarle por la Biblia lo que Dios dice sobre estas verdades y que Él no es indiferente a tu sufrimiento, al sufrimiento del mundo hoy día. Podemos afirmar que el universo entero existe, según la palabra de Dios, para la gracia de la gloria de Dios y para demostrar esa grandeza de la gloria de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que esa gracia es para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En amor, ¿cierto? Él ha predestinado a sus hijos para realmente, a través de Jesús, lo ha hecho por la pura voluntad, por su puro afecto, dice, de su voluntad. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 5. Leo versículo 5 y 6 de Efesios, dice. Ahora, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios, cierto, tomó la iniciativa por puro afecto de su voluntad, salvar a aquellos que han confiado en Jesús para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta realmente voluntad buena de puro afecto está abierto para todo aquel que crea en Jesús como su Salvador. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación obviamente no es automática. La salvación parte por el hecho de que uno se arrepienta de sus pecados y pueda considerar la misericordia que Dios tiene para con usted en la persona de su Hijo. Ahora, esta manifestación de la gloria de su gracia incluye el sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne para sufrir y morir. Por medio de ese sufrimiento y esa muerte, salvar a los pecadores indignos como usted y como yo. Y el hecho de venir a sufrir y morir es la manifestación suprema de la gracia, de la gloria de su gracia. Y realmente, si lo decimos de otra forma, la muerte de Jesús en el sufrimiento supremo es la muestra más clara, más alta y más cierta de la gloria, de la gracia de Dios. Ahora, nosotros, cierto, queremos en esta hora dar algunas razones por qué Jesús y por qué Dios también, cierto, realmente entiende el sufrimiento y que el sufrimiento no estaba en la ignorancia de Dios. La base de esta gran verdad se constata en 3 pasajes que por lo menos quiero enfatizar 2 en esta hora. Y por ejemplo en el libro de Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, cuando en el contexto habla, cierto, en el tiempo final de una bestia que blasfema contra los santos y que blasfema, cierto, el nombre de Dios, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le da autoridad sobre tribu, pueblo, lengua, nación, dice. Ahora el versículo 8 del capítulo 13 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y note que fue inmolado desde el principio del mundo. La Biblia nos muestra, cierto, que el Señor estaba inmolado desde el principio del mundo. No solamente fue hace 2000 años, fue, cierto, la realidad de su muerte y su resurrección, pero en el corazón de Dios ya, cierto, fue destinado para dar su vida por ti y por mí. Dios, obviamente, conociendo la condición del hombre en sus limitaciones para tomar decisiones que no están de acuerdo a su voluntad, aún en su preconocimiento, ya Él, cierto, estableció en su corazón entregar a su Hijo. Hay un libro de la vida del Cordero donde están inscritos todos aquellos que realmente son salvos. Y para ser salvo es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser regenerado por la fe en Jesús como su Salvador, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 12. Aquí el Cordero es Jesús, aquel que fue crucificado. Y por consiguiente, antes de que Dios creara el mundo, ya tenía en vista a Jesús inmolado y ya tenía en vista a las personas adquiridas por su sangre en ese lugar, ¿cierto? Ahora, se entiende, cierto, que Dios conoce todas las cosas y por consiguiente el sufrimiento de Jesús no fue una ocurrencia tardía, como si la obra de creación no hubiera ido de la manera que Dios le había planeado. Se echó a perder todo, no. Dios es Dios soberano. Dios es Dios 100% sabio. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía un libro llamado el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, esto nos muestra que para Dios el sufrimiento, como ya he dicho, no es extraño, pues Él mismo expuso a su Hijo desde antes de la fundación del mundo al sufrimiento. Ahora, si consideramos segundo el libro de Timoteo capítulo 1, el versículo 9, el apóstol Pablo mira hacia atrás a la eternidad, antes de que comenzara todo, cierto, lo creado. Y dice segundo de Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 10, enfocándonos el versículo 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, aquí la palabra aflicción no nos gusta, ¿cierto? Está en la Escritura, pero la Biblia dice que parte, ¿cierto?, de la vida de un creyente
que participa de las aflicciones por el Evangelio, según no cierto la capacidad humana, sino el poder de Dios. Dios da al creyente la capacidad, cierto, para enfrentar aflicciones por causa del Evangelio, para no avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 9, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, el propósito suyo. Y la gracia, aquí está otra vez la palabra gracia, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, dice, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad no pasa por, cierto, todo lo que podría ser un éxito médico de la ciencia para darnos más años, aún aquellos, cierto, que se congelan por si aparece una nueva tecnología para revivir a aquellos que están congelados. No, realmente la Biblia dice que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición. Y está hablando, cierto, el contexto cuando Cristo vino en el tiempo del apóstol Pablo y él lo conoció, experimentó su resurrección. Dice, por eso habla de la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y esa aparición no solamente cuando estuvo en su ministerio, sino también cuando Él resucitó y estuvo con ellos 40 días. Dice, ¿qué hizo el Señor? Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad es por el Evangelio. Por lo tanto, cierto, tenemos que confiar plenamente en Jesús resucitado y en Jesús también que Él sufrió por nuestros pecados. Aquel que entiende el sufrimiento de este mundo, pero aquellos, cierto, que desprecian el amor de Dios, van a seguir llevando su propia carga sin aprender a descansar en el Señor. La Biblia nos dice que Dios nos dio gracia, un favor inmerecido, un favor hacia los pecadores. Dice la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1, versículo 9. Gracia significa algo maravilloso para ti, algo que tú ni yo merecemos. Y Dios nos dio gracia, un favor que los pecadores, cierto, en Jesús realmente podemos recibir solamente confiando en lo que hizo la cruz. Aún no habíamos sido creados, aún no existíamos para que pudiéramos pecar, pero Dios ya estableció la gracia en Cristo, una gracia manifestada con el sacrificio de su Hijo y que supera realmente todo el pecado del mundo. La Biblia dice que si bien donde abundó el pecado, está eso en Romanos, en el libro, cierto, de Romanos, escrito por el apóstol Pablo en la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, hay un libro de la vida del Cordero que fue inmolado, y hay una gracia que fluye hacia los pecadores indignos, como usted y como yo, que aún no han sido creados, y realmente Dios no pierde la magnitud de la palabra inmolado, porque dice que el Cordero fue inmolado. Y aquí, cierto, se usa este término para aquel que fue llevado a la cruz, como un cordero. Si alguien piensa que Dios realmente no le entiende lo que está sufriendo, está totalmente perdido y equivocado. Dios es el primero que sabe del sufrimiento, tuyo y mío, porque en su soberanía y presciencia conoció de la condición y debilidad tuya y mía, y desde antes de la fundación del mundo sufrió por nuestras debilidades y pecados. En su corazón Él entregó a su Hijo, antes que todas las cosas fueran creadas en nuestro mundo. Dios en su corazón inmoló a su Hijo para tomar nuestro lugar. Para Dios nada escapa de su conocimiento y soberanía. Si bien Él conoció de antemano las decisiones humanas libres,
también de antemano proveyó la gracia salvadora para restaurarte a ti y a mí a su comunión. Por tanto, si bien no podemos librarnos del sufrimiento, nadie puede hacerlo, pero sí podemos enfocarnos con una actitud correcta en cuanto a los efectos paralizantes del abatimiento, la lástima, los dolores, los temores. Y este enfoque considera la gracia de Dios y su soberanía para con usted y para conmigo. Dios quiere que tratemos el temor, que tratemos con nuestro orgullo, para que podamos manejar todas las cosas adversas. ¿Por qué digo que tratemos con nuestro orgullo? Porque mucha gente, cierto, piensa que puede manejar todo, pero llega un momento es que es tan vulnerable como el que más. Aunque tenga todo el oro del mundo, todo cierto la medicina, todo cierto el arte de la ciencia médica, llega un momento en que no puede más que decir, yo soy débil, no puedo más con mi vida, necesito la ayuda del Señor, necesito la gracia de Dios. ¿Cuánta gente en este tiempo, cierto, está recurriendo al Señor? Y gracias damos al Señor por eso. Dios quiere que nos enfoquemos en aceptar la supremacía de Dios en todas las cosas, incluyendo el sufrimiento. Y obviamente para exaltar la gracia que ha sido manifestada en la persona de su Hijo. La Biblia nos enseña que estamos en un mundo caído. Y en este mundo caído existe el mal que nos expone al sufrimiento, las enfermedades y también la muerte. Ahora, cuando se habla del mal, un importante apologista, un doctor, filósofo y profesor cristiano de las ciencias matemáticas, que por años ha enseñado en la Universidad de Oxford, definió el mal en dos sentidos. Él dice que existen dos tipos de mal. Uno es el mal natural, del cual somos indirectamente responsables. Ya hablamos, cierto, de la creación que está caída y sabemos, cierto, el origen por Génesis. Por ejemplo, los cataclismos, los terremotos, los desastres naturales, incluido, cierto, este COVID-19. Y es en ese sentido que uno entiende lo que la Biblia llama el gemir de la creación, según Romanos capítulo 8. Creación que gime a una la restauración de todas las cosas. Y por otro lado, tenemos el mal moral, por el cual, cierto, cada uno de nosotros sufre. Por ejemplo, las personas, o en términos genéricos, la humanidad somos responsables, cierto, de este mal moral. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, las guerras, los asaltos, las violaciones, la contaminación. Bueno, cuántas cosas usted puede seguir agregando. Y no significa que Dios sea autor del mal. La Biblia nos enseña que de antemano Dios conocía que tú y yo nos alejaríamos de su comunión. Dios dice en su palabra que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, pero también dice que Dios creó al hombre recto, pero se halló que había pecado. Y de antemano Dios tenía la provisión entonces en su Hijo para pagar por nuestros pecados, y solo por pura gracia. Ahora, ¿cómo nos hemos enfocado, usted y yo, cierto, en el sufrimiento? O una pregunta más personal, ¿cómo tú te has enfocado en el sufrimiento en tu vida? Yo sé que estamos atiborrados de noticias, realmente se ha creado en nuestra mente un pánico y a veces tenemos tanto temor de salir y obviamente tenemos que seguir las reglas del cuidado, pero no tenemos que estar tan llenos, cierto, de angustia, porque la Biblia nos enseña que todas las cosas, los que aman a Dios, nos ayudan a bien. ¿Usted ama al Señor? Quizás no ama a Dios y ve todas las cosas negras, está presa del temor, de la angustia, y Dios quiere que usted se libre de eso. No significando que no vamos a experimentar situaciones como algunos hermanos ya lo han experimentado, han sido contagiados y han salido, gracias al Señor por su misericordia, de esta prueba. La Biblia nos enseña que versículo 28 del libro de Romanos, capítulo 8 del libro de Romanos,
el versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, usted podría decir que ama al Señor. Usted puede ver que todas las cosas le ayudan a bien. Usted podría considerar que ha sido llamado a la comunión con Dios. Si estas respuestas son positivas, gloria al Señor. Pero si alguna de ellas son negativas, tiene que examinar su vida. Porque si no, realmente hay una situación que usted no ha resuelto en su corazón. En el sentido de el temor, ¿cierto? Lo que significa, ¿cierto? Todo el desazón que mucha gente tiene. La Biblia nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Y cuál es el propósito del llamado de Dios? Llevarnos al carácter de su Hijo, para que Él sea el primogénito, dice, entre nosotros. Y qué mejor, ¿cierto?, realmente llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Sabemos que en este tiempo estamos en el proceso de santificación. Estamos en el proceso donde estamos siendo realmente santificados por la misericordia y la gracia de Dios y su palabra. El Espíritu Santo nos está ayudando en avanzar, ¿cierto?, en la esperanza y en la fe. Entonces Dios quiere que aprendamos que realmente las adversidades, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, usted puede ver que todas las cosas les ayudan a bien. ¿En qué manera usted ve que estas cosas le han ayudado a bien? Algunos resaltan, por ejemplo, la menor contaminación en el mundo por la cuarentena. Otros hablan de la mayor sensibilidad que la sociedad ha llegado a tener por reconocer la realidad de lo vulnerable que somos. Otros han resaltado cómo las acciones de servicio a los demás se muestran, ¿cierto?, en la adversidad, cosas que antes no se veían. Por ejemplo, algunos importantes personajes, tanto en Chile como en el mundo, han invertido y han, vamos a decir, en una manera filantrópica, entregado una cantidad de dinero grande a entidades, ¿cierto?, de salud. Empresarios, ¿cierto?, han cambiado su enfoque para preocuparse, ¿cierto?, de la sociedad, etc. Y obviamente que no sea algo diferente para nosotros, como hijos del Señor. Dios dice en su palabra que realmente Dios nos muestra que hay necesidad en nosotros a veces de situaciones para perfeccionar nuestro carácter espiritual, dar el fruto espiritual que Dios quiere. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, hay un pasaje, con esto termino. 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 en adelante dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante, que dice, la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios está en el Evangelio, y aquí la Biblia dice que es a través de la fe. La fe en Dios, como Él, cierto, nos guía a través de su palabra, aún, cierto, dándonos oportunidades y bendiciones a través, cierto, de la gracia, como he dicho, común, y también la gracia personal que Dios tiene para ti, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual dice: vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí nosotros, ¿cierto?, no queremos escuchar esta palabra, pero Dios dice que nosotros tenemos que pasar por las pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba, aquí está el propósito, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Realmente su fe es preciosa, más que el oro, el cual aunque perecedero, el oro, se prueba con fuego. La fe ahora, dice, se hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Entonces Dios quiere que entendamos que Él no es indiferente al sufrimiento tuyo y mío. Él en su corazón entregó a su Hijo antes de la fundación del mundo, antes que tú y yo naciéramos, aún entendiendo que, y en su preconocimiento, Él entendió, cierto, que el hombre podría fallar, y obviamente proveyó a su Hijo de antemano, y lo hizo por pura gracia, no porque tú y yo mereciéramos. Y Él vino, cierto, a sufrir la cruz del Calvario para pagar por tus pecados. La justicia de Dios merece el castigo del pecador, pero la misericordia y el amor de Dios reclama tu alma. Y ese reclamo es para que tú te arrepientas y confíes en Jesús. Y eso, cierto, no obsta o no quita el hecho de que tengamos que pasar en este mundo caído, en este mundo que sufre, cierto, pruebas para que nuestra fe sea fortalecida y pongamos plena esperanza en el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén.